Sí, me veo diferente. Pero oigan, toda mi vida es muy diferente. Tengo novia. Ya estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio y ahora vamos a hablar de esto que es la serie de Malcolm, Life Still Unfair o La vida sigue siendo injusta. Depende cómo la quieres mencionar. Aquí he de confesar que yo le tenía pues un poquito de miedo porque para mí la serie había dejado un cierre muy bueno y entonces entraba este conflicto interno mío para verla o no verla, por el miedo a que arruinaran la historia original que ya todos conocíamos. Pero la verdad es que desde el primer capítulo sí me quedé un poquito en shock porque es un poquito contrastante y tienen hooks, tienen ganchos que te atrapan y creo que a ti te van a gustar también. Pero la revelación era también para nosotros porque nos dábamos cuenta que ninguna de las partes sabían de su existencia. Todo orquestado por Malcolm. Y además te enteras de que su hija tiene, por así decirlo, esta misma habilidad para romper la cuarta pared. Y es que son idénticos, tan igualitos. Lo mejor de todo el mundo es mi hija Lía. Sí, ya lo sé. Mi vida ahora es fantástica. Algo que me pareció bastante raro y curioso de los episodios es que tú podías ponerle atención a las tomas y de repente parecían muy estéticas, con una iluminación un poco diferente a la que solíamos ver, tomas como de series de la actualidad, pero la verdad es que esa rareza poco a poco se te va olvidando porque como te digo, te llegan con nostalgia, con historia, con risas, con acción, muchas cosas que están pasando en pantalla y a la gente le agrada. Lo único que hice fue alejarme completamente de mi familia. Descubrimos que Malcolm lleva escondiéndose de esta familia a propósito varios años. A ver, un dato curioso de esta serie es que a pesar de que comparten el título y los personajes y la historia, la diferencia es que aquí no son capítulos que se terminan la historia en sí mismos, sino que aquí hay toda una continuidad. O sea que no es como las primeras temporadas que no tenías que ver un capítulo para ver el otro. Y aquí sí está toda ligadita la historia, inmediatamente. Creo que todos sabíamos que Malcolm nos traicionaría. Comparado con él, Reese es muy guapo. Aquí vemos la evolución de todos los personajes, de todos nuestros personajes que ya estamos acostumbrados, pero ahora vemos, como dije, a Malcolm papá, a Reese viviendo con sus papás, pero ganando dinero, a Francis con dinero, pero a la vez viviendo en la cochera de sus papás junto con su esposa. También vemos que la histeria de los papás ya no trata de estar educando o criando a unos niños adolescentes, y vemos todo el peso actoral que tiene Bryan Cranston. Y es que la verdad, aunque siempre lo hemos destacado, aquí ves la capacidad actoral que tuvo en esta serie. Y es que vemos aquí que la comedia no está separada de una buena actuación. El eterno comportamiento antisocial de esta familia y sus prioridades miopes son muy tóxicas. Como dije, aquí ya no trata de ver a los niños haciendo travesuras, sino ves a estos adultos tratando de ser adultos como ahora nosotros lo somos. Y a la vez estar viendo a Hal y Lois en su etapa de vejez, tal como nuestros padres ahora están llegando a esa etapa. Y es que aquí logras sentir algo de empatía porque todos ellos están jugando el juego de la vida sin tener todas las respuestas, como nosotros. Aunque sea, te puedo abrazar. Pero sin tocarme. Y a ver, para todos los que están criticando, ay, es que Disney y su inclusión forzada, se me hace que ni siquiera vieron las temporadas originales de Malcolm. Todo el tiempo había este tipo de inclusión y nada forzada. Así que no me vengan con sus chingaderas. Mejor vayan y vuelvan a ver la serie. Tienes que hacer las paces con tu familia. No solo son mamá y papá, es mucho peor con mis hermanos. ¿Y también tienes hermanos? En temas del doblaje fue un acierto porque regresaron las voces originales. En aquella época, estos actores habían estado en huelga y por eso habían ciertos cambios en los personajes, en las voces, pero lo curioso es que hubo una voz que en aquel entonces permaneció, que era la de Hal. Bueno, había otra, pero en este caso Hal no regresa por un tema que ustedes ya se sabrán. Pero muy buen acierto porque ahora sí regresaron las voces originales. Otro acierto que creo que hicieron fue el tema de la fiesta de aniversario, ya que si iban a hacer solo 4 capítulos y querían que fuera un homenaje de todos los personajes, pues necesitaban una razón para reunirlos a todos en un solo
solo capítulo, pero se necesitaba esa excusa. Y funcionó bien. Hasta pudimos ver, aunque sea en foto, a los personajes que ya no están. ¡Perdedor, perdedor! ¡No! No puedes pasarte la vida escondiéndote y negando que tu familia existe. Estos pinches 4 capítulos, la verdad es que fueron una montaña rusa, porque pasabas de la risa a la emoción, carcajada, llanto, felicidad, todo. Y fue solo en cuestión de segundos. Un dato para reflexionar un poco es que, ok, ya no son niños y adolescentes que se están criando y están pues en esa etapa de cambios. Funcionó hasta que aparecieron. ¡Hola, mono! Bienvenida a la familia, Lian. Si tú quieres que yo te dé el veredicto de si vale la pena, pues yo simplemente como fan te diría que claro que vale la pena, pero quiero que tú me cuentes qué te pareció o si no la has visto, qué es lo que esperas, pero en verdad cuéntamelo. Fue una montaña rusa de emociones para mí. Ponme en los comentarios qué te pareció. Y te recuerdo, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Yo soy Dubious, esto es Ya la vi y nos vemos a la próxima. Bye bye.